tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener el placer de escuchar una conferencia sobre San Martín y la amistad. Vamos a agradecer, bueno, a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Casilda, que organizó esta charla. Y voy a hablar brevemente, aunque es bastante importante, quién va a ser nuestro disertante. Valentín Maggi es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Rosario y doctorando en Historia por la Universidad de San Andrés. Becario doctoral del CONICET y ex becario por la Comisión Fulbright, docente en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario y en el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés. Es miembro del Programa de Investigación y Extensión Argentina 200 años de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, no sé el año de que nació porque no lo puso en el currículum, pero es alguien muy joven. Así que, Valentín, bienvenido. Te doy la palabra para que comencemos con esta charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la asociación y a todos por estar, particularmente por la invitación. Yo formo parte de la Cátedra de Historia Argentina 1, en la Escuela de Historia de la Universidad de Rosario, ahí donde me formé básicamente en estos temas que vamos a charlar un poco hoy. Quiero aclarar que no soy un especialista en San Martín, ni he investigado sobre San Martín, simplemente porque enseño sobre estos temas, me he tenido que poner en contacto con este tipo de contenidos, y en particular les quería comentar que me estoy basando en lo que creo que es el mejor material que tenemos al día de hoy, calidad de biografía sobre San Martín, que fue escrito es un libro escrito por Beatriz Bragoni, una historiadora que recomiendo, de la Universidad de Cuyo, de Mendoza, que es la mayor especialista que tenemos en Argentina sobre los estudios sanmartinianos, por así llamarlos. La biografía la muestro, por si alguien la quiere consultar, es esta, San Martín, una biografía política del Libertador, de Beatriz Bragoni, editada por Edasa, que es una editorial que tiene una colección en particular de biografías argentinas, muy bien escritas, digamos, que combinan un muy buen rigor historiográfico con un lenguaje muy amable para que pueda circular por el público de manera amplia. De manera que, bueno, quería dar este aviso previamente, porque seguramente muchos sepan mucho más que yo sobre cuestiones, quizás detalles o más particulares de la trayectoria vital de San Martín. Yo lo que intento básicamente es transmitirles las hipótesis más renovadoras que circulan en el campo de historiadores profesionales, ¿no? Que estamos vinculados a las universidades o al CONICET, ¿no? El gran polo de investigadores que tiene nuestro país. Frente a la propuesta entonces de Patricia y la gente de Casilda, de trabajar un poco la vinculación de San Martín con la amistad, en el flyer hay una imagen muy linda, muy conocida, del famoso abrazo de San Martín y Belgrano, cuando San Martín toma la conducción del Ejército del Norte, luego de que a Belgrano no le fuera muy bien en las batallas de, no me acuerdo exactamente los nombres, en noviembre, Capugio y Ayohuma. Esas derrotas terminan conduciendo a San Martín a tomar la conducción del Ejército del Norte. Sin embargo, quería ser un poco más original y no armar un relato por ahí que ya conocemos sobre las amistades clásicas de San Martín hacia adentro del Río de la Plata, ¿no? Que puede ser este caso de Belgrano, o Tomás Guido, que sabemos que también fue muy cercano a San Martín, en gran parte fue el que convenció a Pueyrredón de que hiciera la batalla, la famosa campaña para cruzar los Andes. Entonces, un poco la idea es pensar de manera más olímpica la biografía de San Martín, pensarla en tres grandes partes. San Martín, sabemos que hasta pasados los 30 años estuvo residiendo en España, si bien nació en Yapeyú, cuando todavía teníamos un virreinato. Cuando era muy chico, se va, creo que tenía 6 años, si no me confundo,
se trasladan de vuelta a España con la familia, de manera que hasta los 34 años está allá. Es una primera parte de la biografía, muy importante, son muchos años, 34 años ya son muchos para las trayectorias vitales de estos personajes de esta época. Después San Martín, en efecto, en 1812 viaja al Río de la Plata, ahí, bueno, desempeña básicamente lo que conocemos, su trayectoria política fundamentalmente militar, y en 1830 termina instalándose definitivamente en Europa. Se había ido antes, pero la residencia definitiva en París y luego en Boulogne-sur-Mer se produce a partir de 1830, de manera que tenemos tres claras partes de esa biografía, tres claros espacios por los que circula San Martín. Entonces, básicamente se me ocurrió pensar en una amistad para cada espacio, ¿no? Es decir, un lazo afectivo de San Martín, que voy a concluir diciendo, pero adelantando ya, que esos lazos afectivos son fundamentalmente políticos, ¿no? San Martín es alguien que está muy comprometido con la política de la época, de un lado y otro del Atlántico, entonces no son amistades filantrópicas, sino que son amistades que tienen objetivos políticos, hay alianzas, hay ideas en común, de manera que, bueno, esto es como un cruce general que se ve desde el principio. La otra conclusión, digamos, que podría adelantar también es que, además de que son amistades políticas o militares, que esto en su trayectoria está muy hibridado, esta propuesta de pensar a San Martín por fuera del Río de la Plata, por fuera de las amistades clásicas canonizadas por el Panteón Nacional, lo que propongo, que es lo que propone la historiografía últimamente, es pensar sobre todo que son hombres no tan anclados a la nación, sus vidas, más allá de sus legados, sino que son hombres que transitan, o sea, son hombres transnacionales, podríamos decir, ¿no? Son momentos en donde se están construyendo las ideas primero de la nacionalidad, y en consecuencia son hombres que circulan y que no tienen fronteras fijas, ¿no? San Martín era uno de ellos. Podría esto proyectarse al conjunto de los hombres del siglo XIX que están en la política de la época, pero bueno, hoy nos estamos concentrando en San Martín, entonces, bueno, esto de pensarlo descentrado del Río de la Plata o de la Argentina es una propuesta, por empezar, ¿no? Para pensarlo de una manera más como un personaje móvil. Entonces, la primera amistad que se produce en España, la que propongo, se produce básicamente son 5 años que dura esta amistad. Entre 1803 y 1808, y el que inauguró, si se quiere, la importancia en las narrativas que tenemos hoy sobre San Martín, respecto a este lazo fue Bartolomé Mitre, ¿no? En su clásico Historia de San Martín, donde nos recuerda que probablemente la primera referencia directa el primer personaje con el que trabajó codo a codo San Martín, trabajó por debajo de él, fue Francisco Solano, marqués de Socorro y de la Solana, que era capitán general de Andalucía para 1803, y gobernador de Cádiz, en el sur de España. Quería compartir dos imágenes de este personaje, Francisco Solano. Ahí estoy compartiendo. Esta es una. Y esta es otra. Son imágenes muy viejas, son litografías de la época, o pinturas, ni siquiera litografías. Esta en particular es bastante clara. Este gobernador de Cádiz va a ser muy importante porque San Martín va a trabajar debajo suyo por 5 años, ¿no? Entre 1803 y 1808 es nombrado ayudante segundo del Batallón de Infantería Ligera, número 11, voluntarios de Campo Mayor de Sevilla, San Martín, pero es trasladado a Cádiz muy rápidamente. Entonces, están ahí, ¿no? O sea, Cádiz es el primer escenario, podríamos decir, en el que San Martín se bautiza en lo que es el movimiento revolucionario. O sea, la primera experiencia revolucionaria de San Martín se produce en España cuando se produce la reacción juntista frente al avance de Napoleón, que toma cautivo a Fernando en la ciudad de Bayona, y el resto de Europa,
no de Europa, España en particular, se rebela frente a el avance napoleónico. Entonces San Martín se pliega a la guerra revolucionaria que comienza en España, en principio únicamente contra las tropas napoleónicas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Es que Cádiz, dependiente por supuesto de la Junta Suprema en Sevilla, hay un problema entre la Junta y Solano, porque Solano evalúa de manera inconveniente movilizar a las milicias contra la guerra, o a favor de la guerra contra Napoleón. Es decir, se produce un conflicto entre la Junta de Sevilla y Solano, del que San Martín dependía. En consecuencia, Solano queda un tanto impotente, y frente a la negativa de movilizar a la milicia de la que dependía San Martín, se produce un levantamiento popular, porque sabemos que las revoluciones son políticas, militares y populares, sociales. Los pueblos acompañan a la revolución. Al gobernador Solano lo terminan yendo a buscar a Salta en su casa y lo terminan ahorcando. Esta experiencia es literalmente traumática para San Martín. No puede entender, no puede creerlo, y entiende por primera vez los riesgos que suponen la falta de orden. A partir de ahí es como la primera lección respecto de que la política tiene que estar organizada en torno a algún personaje que toma decisiones claras, y que esas decisiones no pueden ser altamente ilegítimas, porque la respuesta popular, cuando las decisiones son ilegítimas, puede ser muy violenta y puede ser feroz. Tan, digamos, grabado le queda el episodio a San Martín, el militar de que estaba aprendiendo y de que dependía, fue ahorcado a manos del pueblo por un levantamiento, que, dice Mitre, va a preservar en el bolsillo, a partir de ahí toda su vida, San Martín, un medallón con la efigie de Solano, de este marqués, en recuerdo por la protección que le había proferido, por las enseñanzas militares, y básicamente en recuerdo de las amenazas que podían representar los tumultos populares. Esa es entonces la primera etapa de San Martín, o la primera etapa, bien digo, y en este caso yo creo el vínculo de amistad más significativo para su vida. Era un vínculo laboral, ¿no?, profesional, pero del que claramente encontraba ahí él una tecla más amistosa para su memoria, ¿no? O sea, para su recuerdo, como se puede ver después. Ya en el Río de la Plata, la segunda amistad que quiero proponer es bastante más conocida, está Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins, voy a compartir las imágenes después, es hijo de Ambrosio de O'Higgins, que había sido virrey del Perú, había trabajado en la frontera con la Araucanía, en el sur de Chile, pero luego se instala en Londres a órdenes de su padre para continuar con sus estudios. Tenía además ascendencia irlandesa, es apellido O'Higgins. Y ahí se conocen con San Martín. Porque antes de viajar al Río de la Plata, San Martín escapa de España frente a la situación que vive de la mano de Solano, en otra amistad muy importante sobre la que no voy a profundizar, porque además es una amistad que después se vuelve enemistad, que es la de Carlos María de Alvear. San Martín y Alvear tejen un vínculo amistoso en España, y Alvear pertenecía a la Sociedad de Caballeros Racionales, una logia muy importante en Europa, de las primeras del neto corte moderno liberal, que tiene sede central en Londres. No es un detalle menor, porque Londres es una monarquía parlamentaria para entonces, y las libertades de las que gozaba el pueblo inglés no eran las mismas que en otras monarquías españolas. Entonces estas experiencias de sociabilidad y de conversación tenían un margen de acción mucho mayor que en otros países. Entonces esta sociedad es una sociedad ilustrada liberal que está integrada por criollos nacidos en América, residentes en España, que adhieren a la independencia de América en general, tratando de emular lo que había ocurrido en Estados Unidos con la independencia de las 13 colonias en 1776. Entonces San Martín encuentra en esa logia, en verdad, en principio, un refugio.
No era necesariamente americanista o independentista en el momento español San Martín. Se hace, podríamos decir, independentista con el vínculo de ideas que le aporta esta logia y las conversaciones que tiene, primero en Cádiz y luego en Londres, porque se van finalmente con Alvear hacia Londres, y en esa logia conoce a Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Fran Servando, Teresa Mier, y entre ellos a Bernardo O'Higgins. De manera que el vínculo comienza ahí. Pero la gracia, por supuesto, está en América, lo que ocurre en América. En principio, de este lado de la cordillera. Una vez que San Martín ve que tenía que trocar la estrategia de defensiva en ofensiva de cómo estaba ocurriendo la guerra en América, es que lo declaran gobernador de Cuyo, en alianza con Buenos Aires, ¿no? Para comenzar a preparar una estrategia, la estrategia sanmartiniana clásica que conocemos, salir por Chile y el Perú y sofocar a los realistas en una estrategia militar totalmente sorpresiva. Y O'Higgins le permite a San Martín empezar a interferir en Chile, que es lo que necesita para poder llevar adelante esta campaña militar. Y va a empezar a favorecer a O'Higgins como un futuro líder político chileno, en detrimento de José Miguel Carrera, otro personaje muy conocido, del que Beatriz Dragón escribió otra biografía. San Martín en particular va a empezar a imputarle a Carrera el fracaso de la estrategia militar por la derrota, ¿no?, que atraviesa Chile a partir del 14, que sabemos que Chile es reconquistada por los realistas. Por los realistas, sí, ya realistas en el 14, porque está a punto de volver Fernando VII al trono. Sabemos que cuando vuelve Fernando VII al trono, la guerra se vuelve mucho más cruenta, y es una guerra declarada del rey contra sus súbditos. Entonces, las derrotas empiezan a significar algo mucho más grave de lo que significaban hasta entonces. Entonces San Martín cree que Carrera está errando en la estrategia militar. Y además desde Buenos Aires, en palabras de Juan José Paso, por ejemplo, un aliado de San Martín, desconfían de los personajes políticos vernáculos de Chile, porque muchos de ellos apuntan precisamente a armar un Estado independiente, cuando para muchos porteños Chile era una provincia del Río de la Plata. Era dependiente y no tenía por qué gozar de independencia. Entonces San Martín, que, digamos, no sé si está en contra o a favor de la independencia de Chile, en parte podría decirse que sí, no sé si es lo importante, lo que hace es equilibrar, jugar a un equilibrio, concediendo a Buenos Aires y concediendo a Chile por otra parte, ¿no? Entonces concede a Buenos Aires la selección de un personaje que no está a favor de la independencia, pero además, pero particularmente lo que le interesa a él es cambiar la estrategia militar y ganar aliados en esa campaña sanmartiniana. Entonces, en principio, O'Higgins teje una amistad en Londres que se continúa en América y que se profundiza por la idea sanmartiniana de cruzar los Andes y hacer una ofensiva contra los realistas. Y O'Higgins va a formar parte del ejército de los Andes, va a ser financiado, o sea, va a cobrar el sueldo como uno más, como un porteño más, podría decirse, como un rioplatense más. Van a cruzar los Andes y, como sabemos, va a ser bastante exitoso en principio el avance, o sea, las batallas en general dan muy buen saldo, en particular la de Chacabuco, que es muy importante, y poco tiempo después, o sea, después de Chacabuco, en 1818, O'Higgins va a terminar declarando la independencia, mientras que antes había sido declarado director supremo mediante la interferencia directa de San Martín en una elección que se hace en Santiago, en el Cabildo, que no había elegido a O'Higgins. O sea, San Martín interviene directamente en las elecciones, esas elecciones del 17 en Santiago, para colocar a su amigo O'Higgins como director supremo y tener a alguien así que le obedezca y que esté coordinado con la estrategia San Martín. Entonces termina desplazando a los Carreras son desplazados por la fuerza, son apresados, y O'Higgins es finalmente instalado. De ahí en más, la estrategia va a seguir siendo exitosa. La próxima batalla, que es el 5 de abril del 18, después del triunfo de Chacabuco, de la declaración de O'Higgins como director supremo y de la independencia, Maipú consolida, en efecto, esa independencia,
Y ahí es que tenemos el famoso abrazo, que hoy nos llega por una pintura muy posterior, el abrazo de Maipú, acá lo tenemos entre San Martín y O'Higgins, en una pintura de un costumbrista chileno de principios del siglo XX que representa esta muy linda, la pintura, digamos, tiene algunos toques impresionistas. En este abrazo se termina de consolidar la independencia y es como la imagen que tenemos hoy que muestra el vínculo tan estrecho que había entre O'Higgins y San Martín, que era un vínculo amistoso, basado en un acuerdo político, que tenía como horizonte la estrategia militar, pero que además tenía una idea política en común, que además van a compartir otros como Belgrano, como Güemes, que son amistades un poco más laterales en relación con esta en este momento, que básicamente avanzar hacia la construcción de monarquías en América. O sea, San Martín era un monarquista, no era un republicano, precisamente porque creía que las monarquías favorecían la identificación de núcleos unívocos de poder, ¿no? De que las decisiones políticas partían de un centro y que no tenían que atravesar por múltiples instancias. Las repúblicas, digamos, habían inaugurado con el famoso sistema de la división de poderes. La división de poderes no era adicto a San Martín a la división de poderes, muy por el contrario, era más centralista, ¿no? O sea, favorecía a los regímenes políticos centralizados para estimular a que las decisiones políticas sean tomadas desde centros unívocos y así favorecer la obediencia. Entonces, en particular, O'Higgins y San Martín comparten la idea de armar una confederación de monarquías constitucionales sudamericanas, incluso bajo un protectorado inglés. Es el gran aliado que tiene San Martín en la cabeza frente a España. Sabemos que las casas mercantiles inglesas en Valparaíso financian la campaña de San Martín, sobre todo cuando sube al Perú. Y en este punto los dos están muy de acuerdo. Después de esta batalla, además, va a haber una celebración muy amplia en todo Chile, en ciudades, pueblos, villas de todo orden, y ahí es que van a empezar a circular las dos imágenes canonizadas. Acá está la de Bernardo de O'Higgins, con una bajada, Bernardo de O'Higgins, director supremo de la República Chilena, capitán general excelentísimo, me parece que es eso, primer almirante de sus escuadras, presidente del Consejo de la Legión de Mérito, grande oficial de ella. Bueno, estas pinturas, acompañada de esta, Nada prefirió más que la libertad de su patria, otra bajada, son las pinturas de Gil de Castro, el famoso pintor de este momento, que tiene la influencia, es un mulato peruano, Gil de Castro, que inaugura estas pinturas que son muy importantes porque son las que circulan en este entonces, ¿no? En las celebraciones de Maipú, en las celebraciones de Chacabuco, cuando se creó la independencia, circulan este tipo de imágenes, que como vemos de un estilo muy semejante, muy parecido, el autor es el mismo, y básicamente apuntan a, digamos, a reemplazar las imágenes que circulaban sobre el rey. Se han encontrado, se encontró alguna pintura de Gil de Castro en la que había pintado O'Higgins, que detrás de esa pintura sobrevivía la de Fernando VII. Se usaban los mismos retratos en los que estaba Fernando para repintarlos con las nuevas figuras de la independencia, en este caso ya reconocidos como libertadores, y ese estilo imperial, si se quiere, y militar, viene de Napoleón, básicamente, ¿no? El estilo napoleónico, el gran hombre militar que acumula triunfos y que como uno solo, como hombre solo, puede reemplazar a la figura del rey, es el objetivo de estas pinturas que circulan por entonces y son de las que los pueblos se arman y se hacen para proyectar legitimidad y celebración para con estos personajes. Bien, dicho esto, el vínculo con O'Higgins va a seguir, por supuesto.
Cuando está en Perú, las misivas entre ellos van a continuar, y de ahí en más también la amistad va a seguir. Después de la campaña chilena, que es un éxito, ahí sí podríamos decir que O'Higgins finalmente termina renunciando a la dirección suprema porque tenía muchos conflictos, precisamente porque hay un grupo enorme de chilenos que lo considera un satélite sanmartiniano y con ello un delegado de Buenos Aires. Tiene muchos enfrentamientos internos O'Higgins, que en una época, es decir, en el medio de la campaña sofoca, extermina, pero en gran parte la independencia chilena también la declara mirando ese objetivo, ¿no? No solamente para independizarse respecto de España, sino también para garantizar dentro de Chile que el objetivo es la independencia y no subsumirse a un esquema dependiente de Buenos Aires. Bien, esto no implica descartar, por supuesto, la propuesta americanista de una confederación de estados, ¿no? Pero estos hombres están permanentemente haciendo equilibrio entre las necesidades externas y las necesidades internas de su propio país. Ahora, en relación con la amistad, el vínculo va a seguir. Y esta alianza político-militar, lo que vemos a partir de ahí es ya cómo va a primar un vínculo afectuoso cuando San Martín vuelve de Perú, se aloja en la casa de los O'Higgins en Chile, luego siguen en correspondencia permanente, es un vínculo fraterno. O sea, yo diría que de la etapa americana de San Martín probablemente sea la principal amistad. Que como vemos está por fuera del Río de la Plata, ¿no? Queda en Chile. Finalmente, la última estación de estas tres amistades es una amistad bastante particular porque en realidad acá elegí priorizar, porque me parece que es el personaje más atinado para pensar la última etapa de San Martín cuando ya está en Europa. Estoy pensando en Justo Rufino de San Martín. La verdad que no hay casi imágenes circulando de este hombre, que era el hermano mayor de San Martín, 2 años mayor. Era un hermano con el que va a tejer una amistad, y él dice que es de sus hermanos el más importante, el predilecto. Nace en Yapeyú con San Martín en 1776, pero nunca viene a América, Justo Rufino. Se queda en España porque logra una cosa muy importante, que era ingresar en la Guardia de Corps americana, que se crea en 1792, él ingresa en el 93, que era la Guardia Real, o sea, era la guardia más importante de las guardias, si se quiere, de la estructura monárquica, porque era la guardia personal del rey. Se llama con ese nombre Guardia de Corps porque era un invento francés que luego se traslada a América. Justo Rufino logra un puesto ahí, y por eso va a recibir la principal herencia de su familia cuando muera el padre de todos ellos. Entonces es el hermano predilecto con el que San Martín primero se va a encontrar en la etapa española. Juntos van a participar de la guerra revolucionaria contra Napoleón en España. Justo Rufino primero está bajo órdenes de Palafox, un general español, y luego de un inglés, en la lucha contra Napoleón. Pero se va a quedar allá, Justo Rufino, y después de 1812, cuando San Martín se viene a América, digamos, pierden contacto presencial. No tengo registros de si había demasiada correspondencia, seguramente alguna carta habrá ido y venido, pero dejan de verse por muchos años, entre 1812 y 1824, parecería que no se ven, son 12 años, donde San Martín hace la suya, básicamente, la que lo vuelve San Martín, imagen reconocida mundialmente, y Justo Rufino va a atravesar la seguidilla de acontecimientos que se producen en España. En España, después de retornado Fernando VII en 1814, hay un periodo absolutista muy conservador, como en toda Europa. Después atraviesa un trienio liberal entre 1820 y 1823, con una nueva constitución, le obligan a Fernando a firmar la Constitución de Cádiz de 1812, que había limitado los poderes del monarca. Sin embargo, Fernando, en 1823, logra reprimir a ese movimiento liberal, y ahí Justo Rufino es que emigra con otros españoles que son liberales,
hacia Francia, París particularmente, y se instalan allí. Entonces, cuando San Martín se vaya de Río de la Plata, que saben que cuando vuelve de Perú y Chile no es bien recibido, va a dar varias vueltas por Europa, primero se va a instalar en Londres, va a volver a lo que conocía, de vuelta una monarquía parlamentaria que le permitía gozar de ciertas libertades que las absolutistas no, y esto era clave porque a San Martín no lo querían recibir porque estaba identificado como un revolucionario para las monarquías absolutistas. No era un personaje con el que simpatizaran, entonces tenía que encontrar algún espacio que le permitiera gozar de libertades para, bueno, hacer su vida, más allá de que su vida no va a ser muy rimbombante desde su llegada a Europa de ahí en adelante, va a ser una vida más bien pasiva en términos políticos, hay lugares que no lo reciben. Entonces se instala primero en Inglaterra, San Martín, tiene problemas porque Londres es muy caro, no puede financiar la educación de su hija Mercedes. Sin embargo, ahí en el 24, que San Martín, por supuesto, se inscribe en la sociabilidad de muchos patriotas españoles que estaban ahí recluidos, se reencuentra con su hermano Justo Rufino, que lo va a visitar con motivo de conversaciones por la independencia americana, para profundizar los vínculos con los liberales españoles que están ahí refugiados. Y San Martín cree que a partir del contacto de su hermano puede regresar a París. No regresar. O sí, regresar con Justo Rufino a París, juntos y residir ahí. Entonces Justo Rufino le tramita un permiso con las autoridades francesas para que pueda instalarse en París, pero las autoridades no lo permiten, precisamente por el mote revolucionario con el que convivía San Martín en este entonces. Era un estigma para muchas monarquías de este momento. Entonces San Martín no lo puede hacer al principio y se instala finalmente en Bruselas, que también era un lugar, Bélgica, donde había francas libertades, un lugar mucho más barato para financiarse. Y, como saben, va a venir a Buenos Aires y se va a volver a ir. En el 29 viene a Buenos Aires, acá acaban de fusilar a Dorrego, es plena lucha entre unitarios y federales. Tomás Guido, su amigo, le avisa que no venga, que no va a ser bien recibido. Sin embargo, viene, bueno, llega, se entera de que la situación no es propicia y parte de vuelta para Europa. Y ahí sí, finalmente, recibiendo una nueva visita de su hermano Justo Rufino en Bruselas, termina decidiendo irse con él a París porque la situación en Francia cambió. En 1830, una revolución instaura la monarquía organista de Julio, la monarquía de Julio de 1830, con Felipe de Orleans a la cabeza, que es una monarquía parlamentaria, muy limitada por una constitución, y San Martín entonces finalmente es aceptado y recibido en París, en 1830 de la mano de Justo Rufino. Y los contactos que tiene y que empieza a hacer son los que le permite su hermano, ¿sí? Son los contactos de la sociabilidad ilustrada, liberal, fundamentalmente integrada por españoles, que están refugiados en Francia, y ahora mucho más que antes y mucho mejor que antes por las condiciones parlamentarias de la monarquía. Ahí San Martín además mejora económicamente, O'Higgins le tramita un préstamo, todavía no le tramita, le envía directamente a través del gobierno de Perú financiamiento mediante la Casa Baring de Londres, de manera que se le regulariza la situación económica, puede financiar la educación de su hija que se termina casando, y en 1833 fallece su hermano, Justo Rufino, que había logrado volver a Madrid, le adeudaban deudas por su retiro, luego de haber participado como oficial en las guardias de corps. Entonces, en 1832, Justo Rufino está de vuelta en Madrid, San Martín está en París, y se regulariza su situación. Sin embargo, a los 6 meses, me parece, de que Justo Rufino se traslada a Madrid, 1832, muere. De ahí en más, sin embargo, dice Beatriz Bragoni, ¿no? La autora en que me estoy basando, San Martín
atraviesa un periodo en París, luego termina mudándose a Boulogne-sur-Mer, pero lo que define su sociabilidad y su círculo de contactos en Francia son los que había hecho previamente su hermano antes de morir durante la década del 20. Bien, bueno, esto era más o menos lo que quería compartirles. Son 3 amistades en 3 momentos y periodos distintos. Sin embargo, me parece que son las 3 amistades fundamentales que explican un poco cómo San Martín se mueve en cada uno de estos espacios. Son amistades que marcan a fuego la memoria personal de San Martín y muestran finalmente cómo sus amistades siempre tienen algún costado, digamos, que le es útil a él en su vida, ¿no? No son amistades por la amistad misma, sino que es una amistad atravesada por la política, por lo militar, y en este último caso por la supervivencia propia en Europa. Finalmente, vuelvo sobre la última idea, son amistades que indican que San Martín es un hombre que se mueve, móvil, poroso, que cruza fronteras permanentemente y que no está atado o anclado a una patria en definitiva, en términos concretos, estoy hablando en términos materiales de lo que fue su trayectoria vital, sino que es un hombre que circula y hay que entenderlo, digamos, en el marco de la época en el que las novedades políticas cambian permanentemente y de eso depende mucho la vida de estos hombres. Bueno, hasta acá llego, puedo abrir a preguntas, que quieran, charlamos, y muchas gracias por escuchar. Bueno, Valentín, muchas gracias por la charla. En lo que a mí respecta, no es que tenga preguntas, sino que me gustó mucho el enfoque que le diste. Tenés una nueva mirada más fresca que la que habitualmente se da, con un lenguaje de conceptos sociopolíticos que a veces no nos escuchamos habitualmente, y me gustó mucho, o sea, muy actualizantes en la forma de la definición. Me gustó mucho la lectura iconográfica que hiciste, me pareció un hallazgo importante. Sí, yo creo que elegiste personajes de los que generalmente no se habla cuando se habla de la amistad de San Martín. Cuando se habla de la amistad de San Martín se habla que también estuvieron ligados obviamente a ser militar, político, Tomás Guido o Carlos Alvear, ya en Europa con Aguado, o esas últimas charlas con Gerard, que nos deja también pero sí coincido con vos en esta personalidad de San Martín, que trasciende, entendida en ese contexto sociopolítico de la época que le tocó vivir. Así que también era una pregunta, más que nada, bueno, agradecerte y resaltar, bueno, esta nueva forma de lenguaje. Yo que estoy acostumbrada a escuchar muchas charlas, me encantó, de verdad me encantó el enfoque que le diste. Así que sí, dejo abierto las preguntas, si las quieren hacer por el chat o si quieren levantar la mano. Bueno, yo agradecerte en forma particular, Valentín, un gusto haberte escuchado, tu conocimiento, coincido plenamente en lo que dijo María Alicia, realmente un enfoque nuevo a esta parte de la historia y me gustó muchísimo, así que quería agradecértelo en nombre de nuestra asociación. Me queda, bueno, hacer extensivo el agradecimiento que están haciendo por el chat. Y bueno, si bien no te especializas en San Martín, Valentín, ojalá que podamos volver a convocarte en alguna oportunidad, porque no siempre todos los temas son netamente San Martín, sino hay todo un contexto sociopolítico importante que en definitiva nos dejó este legado de la libertad de todo un continente. Así que muchas gracias
Bueno, buenas noches a todos. Y, Bueno, bueno, a las asociaciones nos vemos el primer martes del mes en la próxima reunión. Así bueno. que, Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. gracias. Y un gusto, Valentín. Gracias. Muchísimas gracias. Un Nos gusto. vemos prontito. Hasta Nos luego a vemos. todos. Buenas noches.